Hola a todos. Vamos a esperar unos segunditos para que puedan ingresar todas las personas que estaban en la sala y en unos 5 minutitos damos inicio para que no nos atrasemos con el cronograma. Estamos esperando para los que se están uniendo unos minutitos para que puedan ingresar todos los que estaban en la sala y damos inicio. Ya, en honor al tiempo, a los que ingresaron a tiempo vamos a dar inicio. Muy buenos días a todas y todos, sean muy bienvenidos al webinar Equidad de Género en las Organizaciones, enmarcada en el ciclo de actividades de Mujeres que Inspiran, que organiza la Municipalidad de Providencia a través de su Dirección de Desarrollo Local. Mi nombre es Cecilia Humada, soy terapeuta ocupacional, estoy a cargo del programa de inclusión en el Departamento de Empleo y durante el día de hoy las voy a acompañar como moderadora en esta actividad. Antes de dar inicio les cuento que los micrófonos permanecerán silenciados para evitar que se produzcan interferencias con la comunicación con las relatoras. De todas formas, por el chat pueden ir haciendo llegar sus preguntas para que al final de la presentación podamos ir canalizando esas preguntas con las presentadoras. Y también está la modalidad de levantar la mano. Abajo en sus pantallas aparece el icono de una mano, ustedes lo pueden apretar y también yo les puedo habilitar el micrófono para que nos podamos comunicar así, ¿ya? A continuación, los dejo con Leslie Meyer, quien es magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee experiencia en políticas públicas y transversalización de la igualdad de género en organizaciones tanto públicas como privadas. Es experta en la norma chilena 3262 del año 2012 y actualmente se desempeña como encargada nacional del programa Buenas Prácticas con Equidad de Género de Stername. También nos va a acompañar Karina Cisterna. Karina es MBA e ingeniera civil industrial con formación en Chile, Asia y Estados Unidos. Tiene 10 años de experiencia ejecutando y liderando proyectos organizacionales en diversas industrias. Actualmente, su propósito y pasión por un Chile más inclusivo se hace posible con AJA Inclusión, emprendimiento social dedicado a promover la diversidad e inclusión al interior de las organizaciones, donde ella es directora ejecutiva. Así que muy bienvenidas, Leslie, Karina. Te doy el pase, Leslie, para que puedas empezar tu presentación y ahí cualquier cosa yo estoy en la trastienda apoyando. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, gracias también por la invitación a la Municipalidad de Providencia y bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que están conectadas hoy día. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos comenzar con la presentación. Como bien les comentó Cecilia, bueno, la idea es que hoy día podamos conversar, ¿cierto? Que les podamos contar de qué se trata la norma 3262 de igualdad de género, a qué refiere, qué implica, qué está detrás, ¿cierto?, de esta normativa de igualdad de género que es pionera en nuestro país y en el continente también. Contarles un poquito como antecedente que cuando comenzamos la norma en el 2012,
no había ningún país en la región que tuviera una iniciativa de este tipo. Y una vez que nosotros logramos concretar, ¿cierto?, este instrumento, tener una normativa voluntaria hasta el momento de igualdad de género para las compañías, se fueron sumando más países en la región. Así que también es un orgullo para nuestro país ser pioneros en impulsar la igualdad de género en el sector público y en el sector privado también. Antes de entrar en materia y contarles de qué se trata específicamente esta norma, me parece muy importante que podamos entender por qué hace falta o por qué una norma de igualdad de género y conciliación con corresponsabilidad. ¿Cuál es la motivación, digamos? ¿Qué es lo que nos lleva como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género a crear una iniciativa de este tipo? Y es importante hacernos esta pregunta y reflexionar, ¿cierto?, en torno a ella, porque tiene que ver con el sentido, ¿cierto? Muchas veces cuando adoptamos diferentes medidas, buenas prácticas, o nos imponen desde las compañías ciertos objetivos o metas, uno no entiende muy bien por qué. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que trabajar igualdad de género? ¿Por qué es importante la conciliación con corresponsabilidad? Bueno, la idea es que ahora podamos entender un poquito por qué entonces es importante contar con esta normativa, aun cuando hemos tenido ciertos avances en nuestro país en materia de igualdad de género. Acá les traje una imagen que creo que es bien representativa respecto a cuáles son los roles que cumplen actualmente hombres y mujeres en la sociedad. Y ustedes van a ver que la parte rosada, ya lo traje así a propósito, ¿eh?, bien estereotipado, en la parte rosada vamos a ver a una mujer con una niña cocinando, ¿cierto?, haciendo alusión al rol reproductivo que tienen las mujeres en el espacio doméstico, ¿cierto?, a un trabajo que no es remunerado, pero que sí es un trabajo muy importante para la sostenibilidad de la vida, y es un trabajo que está al servicio y cuidado de las personas, ¿ya? Este ha sido el rol que históricamente se le ha atribuido a las mujeres, que históricamente también culturalmente, eso es súper importante, porque no es por naturaleza ni biología que esto se ha asignado de este modo, sino que es por cultura, ya por un aprendizaje que hemos tenido a lo largo de los siglos y de los siglos y que se ha repetido por mucho tiempo. Y también tenemos en el otro lado, ¿cierto?, que es la imagen más azul, el rol de los varones. ¿Cuál es el rol que cumplen los varones en la sociedad? Bueno, es el rol productivo, ¿cierto? Son las personas encargadas de proveer los recursos en el hogar, de proveer que todo esté bien, de sostener el hogar. También tienen asignado un espacio específico, que a diferencia del caso de las mujeres, que es el espacio doméstico, es el espacio público. Son los hombres quienes tienen mayores facilidades, ¿cierto?, para desenvolverse en la esfera pública, para asumir diferentes desafíos, ¿cierto?, en materia política, por ejemplo, de representación en diferentes espacios de toma de decisión, y este es un trabajo remunerado. Entonces, bajo esta estructura, ¿cierto?, que yo se las muestro para que ustedes la tengan en la cabeza, porque finalmente, aun cuando, como les mencioné anteriormente, hemos avanzado significativamente en materia de igualdad de género, lento pero seguro hemos avanzado, esta estructura todavía prevalece en nuestra cultura, prevalece de las cabezas de quienes toman las decisiones muchas veces y de quienes a veces tienen que decidir si es que un hombre asciende a un cargo específico o una mujer. ¿Ya? Es importante que lo tengamos en vista porque aquí tenemos el mayor desafío de trabajo, tanto a nivel organizacional, ¿cierto?, pensando en la norma de igualdad de género, como también a nivel personal, de ver cómo nosotros personalmente podemos aportar al cambio cultural y a poder generar, ¿cierto?, una ruptura con este esquema también que es tan rígido, ¿cierto?, y que nos encasilla como mujeres y también como varones con ciertos mandatos culturales. Como les mencionaba, en el caso de los hombres, bueno, como tienen el rol productivo y también el espacio público asignado, tienen un trabajo remunerado y también tienen asignado el poder y la responsabilidad. O sea, son los hombres quienes toman las decisiones, ¿cierto? O se les da más fácil tomar las decisiones, tienen mayor facilidad para estar en cargo de toma de decisión por la autoridad, ¿cierto? Por las características que se le van atribuyendo. Y es importante aquí que tengamos en consideración que cuando hablamos de que esto se ha sentado en la cultura, estamos hablando de un asentamiento que viene desde la infancia temprana. Ya esto no es que no sucede cuando uno entra al mercado laboral. No se hace esta segmentación, digamos, solamente cuando uno entra al mercado laboral,
sino que es un trabajo, es parte de la sociabilización que tenemos las personas desde que somos muy pequeñas y pequeños hasta que ya vamos llegando a la edad adulta. Y acá les quise traer unas imágenes. Obviemos la marca, a mí se me fue borrar la marca ahí de esta imagen, pero es bien interesante porque vamos viendo, por ejemplo, cómo incluso en los juguetes, en la publicidad, se van reproduciendo ciertos roles. Aquí tenemos a una niña, ¿cierto?, jugando con unas cocinas, que es lo que se ofrece, digamos, como regalo para las niñas. Acá dice juegos de rol para todos, ya el rol de las niñas y de las mujeres cercano a eso, a la cocina. Y en el caso de los hombres, es un rol bien especial porque tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con tener la posibilidad de inventar, de crear, de imaginar. Ahí hay unos juegos súper novedosos que no están asignados como rol, como dice acá arriba, juegos de rol, para las niñas. Así que es bien interesante también que uno vaya haciendo esa revisión y esa reflexión, no solamente desde la adultez, sino que también de cómo lo estamos haciendo con los menores en la primera infancia. Acá también una publicidad, esta no es chilena, es argentina, pero se ve claro también un rol, dice, bueno, con C de cocinera en el caso de la niña, con C de campeón, Día del Niño. Es bien también interesante porque, bueno, después les voy a mostrar unos datos respecto a cómo esto se va a reflejar en el mercado laboral, cómo el hecho de que las niñas jueguen en su infancia principalmente con muñecas, con cocinas orientadas al cuidado o al servicio de otros, y los niños a tareas más creativas, más de probar y de innovación, cómo eso impacta las decisiones que van a tomar en el futuro. Y acá, me pasé ahí. Acá les traje otra imagen que tiene que ver con el rol de las mujeres en el espacio doméstico que les comentaba y les mostraba en la primera lámina, que es fundamental que la tengan bien en la cabeza, porque todo lo que viene a continuación tiene que ver con eso. Esa es la base de todo lo que vamos a revisar en esta presentación. Acá hay una publicidad que es europea y dice, mamá, tú eres la mejor. Y este es el Día de la Mamá, por supuesto, y el regalo es una aspiradora. Entonces uno dice, oye, ¿cómo me van a dar una aspiradora? O sea, a mí si me dan una aspiradora me indigno, pero si es que uno hace la reflexión y el doble clic respecto a los roles que se nos han atribuido, claro, o sea, si es que tú sabes que el rol atribuido culturalmente a las mujeres tiene que ver con la reproducción del hogar, ¿cierto? Del cuidado, de las tareas domésticas, tiene sentido que bajo esa lógica que tú regales una aspiradora, aun cuando es indignante. Entonces, como vemos aquí, tenemos el desafío importantísimo de poder cuestionar los roles de género, de poder ampliar las posibilidades tanto para las mujeres como para los hombres. Porque aquí, claro, estamos revisando en mayor medida cuál ha sido el rol, ¿cierto?, que se reproduce en el caso de las mujeres, pero en el caso de los varones no es menor lo que sucede, porque también tienen limitaciones importantes respecto al ejercicio de la parentalidad, por ejemplo. ¿Qué pasa con los hombres cuando se van acercando al espacio doméstico? ¿Cuál es el juicio que hay por parte de sus pares, ¿cierto? Tanto en el espacio laboral como en el espacio más privado de sus amigas, de sus amigos. ¿Cuántas veces no se ha escuchado en las organizaciones, que a mí me lo han comentado en varias charlas, que si es que un hombre pide permiso para llevar a su hijo o a su hija al doctor, muchas veces la jefatura, sea hombre o sea mujer, le dice, oye, y no tiene, y tu esposa no puede llevar al niño al doctor? E incluso sus amigos le dicen, oye, que eres macabeo, ¿porque no le dices a tu señora o a tu pareja que lleva al niño al doctor? Entonces, también tenemos un desafío importante ahí de poder cuestionar ese rol también, el rol productivo que se ha asignado a los hombres para que tanto hombres como mujeres tengan una vida más llevadera y menos tensa y estructurada, encajada en un rol específico, ¿cierto? Acá les quiero mostrar rápidamente un gráfico que refleja la tasa de participación laboral tanto de los hombres como de las mujeres antes de la pandemia. Ya este gráfico está hasta febrero del 2020 y es súper ilustrativo respecto a los espacios que le corresponden a cada persona, ¿cierto? Que le corresponden a los hombres, que le corresponden a las mujeres según los mandatos culturales. Y vemos, por ejemplo, que acá en la línea más verde que ven hacia arriba, tenemos la participación laboral de los hombres, que históricamente, aquí está el dato desde 1950, imagínense, hasta el 2020, ha estado sobre el 70%, sobre el 60%, no baja de eso. Y en sus puntos más bajos llega a 70, aquí por ejemplo en el año 85.
luego tiene un bajón en el 2005 también, pero siempre sobre el 70% de participación laboral. Entonces ahí uno dice, ah, bueno, tiene sentido entonces que este sea el espacio asignado culturalmente a los hombres, tiene sentido lo que miramos anteriormente, no es un invento. Y en el caso de las mujeres, acá ustedes ven la línea naranja, ¿cierto? Que está hacia abajo en el gráfico, vemos cómo hay una participación que no es sostenible en el tiempo, es una participación muy vulnerable a diferentes cambios sociales, cambios económicos, ¿cierto? A las crisis. Vemos también aquí cómo hay en el 1950 un porcentaje cercano al 28, será 28% de participación, después hay una baja, después sube, después baja, después acá hay un pique en el 2010 cercano al 50. Acá cuando ya estábamos en febrero del 2020 muy contentos porque estábamos llegando al 50% de participación laboral femenina, nos llega la pandemia y resulta que tenemos un retroceso en 10 años, ¿cierto? Entonces ahí vemos también cuál es la fragilidad de la inserción laboral de las mujeres. No sucede del mismo modo en el caso de los hombres. Los hombres salen en muy poca medida del mercado laboral formal porque quedan sin empleo o porque deciden salir del mercado laboral. Generalmente lo hacen porque tienen algún proyecto personal de emprendimiento o algún tipo de inversión de otro tipo, pero siempre hay una alternativa, no es para estar en el hogar. Ya eso no sucede, si es que uno revisa los datos, eso no sucede, no sucede casi nunca, digamos, en el caso de los varones y en el caso de las mujeres sí. Más del 50% de las mujeres que son expulsadas, digamos, del mercado laboral o que deciden salir, lo hacen porque tienen responsabilidades familiares permanentes, ¿ya? Y eso quiere decir que tienen que volver a su casa para cuidar a terceros o bien para encargarse de las cosas domésticas o bien apoyar a alguna persona que esté ahí, alguna persona dependiente, etcétera. Entonces es bien interesante aquí tener claridad de estas cifras, tener claridad de que cuando hablamos de que tenemos avances importantes y significativos en la participación laboral de las mujeres en el mercado de trabajo, también tenemos un desafío importante por delante. No ha sido, los datos que tenemos actualmente no son todavía los que quisiéramos o no son los que le permiten a las mujeres o los que le permitirían a las mujeres tener mayor autonomía económica, mayor protección sobre su autonomía física, ¿cierto? Mejor posición para prevenir la violencia, etcétera. El hecho de que las personas cuenten con un empleo y también con un ingreso que puedan manejar de manera autónoma e independiente, es muy importante porque también les da una posición de seguridad ante hechos de violencia, que en realidad no es el tema central de esta presentación, pero es muy importante que lo tengamos en consideración. No es que queramos insertar laboralmente a las mujeres porque sí, ni que tengan un ingreso porque sí, sino que lo queremos porque también estamos pensando en lo que eso conlleva, ¿cierto? En el fortalecimiento de su autonomía económica. Entonces acá nosotros, bueno, para cerrar esta lámina, cuando revisamos los datos, generalmente cerramos esta lámina con la frase de que el espacio laboral es el lugar de ellos, todavía es el lugar de ellos, y ahora aún más con el retroceso de participación laboral femenina. El último dato de inserción está en 46%. Imagínense, es un porcentaje bien bajo, ya que nos lleva efectivamente casi al año, no sé, será como 2007 o algo por el estilo. Y sepan ustedes también que de acuerdo a los organismos internacionales, la tasa de participación esperada, digamos, tanto de hombres como de mujeres para los diferentes países de la región es 63%. Nosotros estamos bastante lejos en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres no hay mayor preocupación, porque siempre superamos esa tasa, ¿ya? Pero en el caso de las mujeres tenemos un desafío súper grande. Acá también les quiero mostrar qué es lo que pasa dentro del mercado laboral específicamente, ¿ya? Y aquí sucede un fenómeno que se llama segregación horizontal. ¿Qué es la segregación horizontal específicamente? Bueno, para que ustedes lo entiendan, es observar la organización de manera horizontal y es ver dónde están los hombres y dónde están las mujeres, ¿ya? En qué sectores productivos están los hombres, dónde están las mujeres de manera horizontal. Ya todavía no observamos la jerarquía, ya que ese es otro universo. Y aquí, ¿qué es lo que sucede en nuestro país? Y los datos así lo reflejan,
que la segregación horizontal nos indica que las mujeres están en trabajos de mujeres, entre comillas, y los hombres están en trabajos de hombres o para hombres, ya que tienen que ver con los roles que miramos inicialmente en la primera lámina. Entonces les voy a mostrar aquí un gráfico que es bien interesante respecto a cuáles son las decisiones que toman hombres y mujeres a la hora de estudiar una carrera, por ejemplo, ¿ya? Que es el primer acercamiento o primera intención de poder insertarse al mercado laboral. ¿Qué voy a estudiar? Bueno, las mujeres estudian carreras para mujeres. ¿Y por qué les digo esto? Que tienen que ver con el rol, ¿cierto? Reproductivo, porque las mujeres están aquí en el gráfico, son la barra azul para que ustedes sepan. En ciencias sociales, por ejemplo, sobre el 70% se dispara versus un 28,5% de hombres que están en esas carreras, que son psicología, trabajo social, sociología, antropología, ¿cierto? Luego tenemos educación con un 75% versus un 25% de presencia de varones. Educación, miren cómo se dispara aquí el gráfico. Y en el caso de salud, bueno, mucho más, 77,9% versus un 22,1%. Y si miramos el caso de los hombres, vamos a ver que las diferencias más sustantivas se dan en tecnología. Un 81% los hombres y solo un 19% de presencia de mujeres. Es bastante bajo el porcentaje de mujeres que están allí. Bueno, en ciencias acá no vemos una diferencia tan significativa. Ahora, si miráramos cuántas mujeres egresan de estas carreras, la cosa se agudiza aún más, sobre todo en el caso de las carreras masculinizadas. ¿Ah? Ahí ese 19% baja muchísimo más. Para que ustedes sepan, lo mismo en ciencia, este 48,8 también baja significativamente si miramos cuántas mujeres egresan de estas carreras. Entonces, cuando yo les mostraba la imagen de los juguetes, con qué juegan las niñas y con qué juegan los niños, ¿cierto? También nos podemos ir dando cuenta de que eso impacta en las decisiones futuras de las personas. No creo que sea casualidad, de hecho no es casualidad, porque está dado por la sociabilización, ¿cierto? Que las mujeres si juegan únicamente con muñecas, con coche y qué sé yo, luego decían estudiar carreras que estén al servicio de otras personas, y eso no está mal, pero la idea es que puedan tener mayores alternativas, lo mismo en el caso de los varones. Ya uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué los hombres no están en educación, por ejemplo? Bueno, ¿qué pasa? Ahí les dejo a ustedes la pregunta pasada. ¿Qué sucede cuando tenemos un hombre que es educador de párvulo, por ejemplo? A mí me ha tocado muchísimo que se cuenta en diferentes relatos y en actividades que hemos hecho en el ámbito educativo, en diferentes jardines infantiles, en que los hombres dicen, bueno, cuando me toca estar a mí en un curso, en una sala, muchos apoderados o apoderadas piden cambio de curso para sus hijos porque no quieren que un hombre los cuide, porque piensan que las mujeres cuidan mejor que los hombres, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo también va operando la cultura. Lo mismo sucede en el caso de las carreras más tecnológicas. No es un lugar para mujeres, no es un lugar, es un lugar hostil muchas veces para las mujeres. Hay juicios de por qué está esta mujer aquí, qué hace aquí, por qué no se va a una carrera más afín a su género. Pasa muchísimo eso, ¿ya? Operan los sesgos. Entonces, una vez más, les dejo planteado el desafío y la inquietud de que podamos ir rompiendo estas divisiones, ¿cierto?, sexuales de qué es lo que pueden hacer los hombres y qué es lo que pueden hacer las mujeres y cuáles son los roles atribuidos. Entonces vamos viendo hasta aquí que no estamos tan bien en el mercado laboral como para que la cosa avance por sí sola, ¿cierto? Ya vamos viendo que es importante poder generar diferentes herramientas, ¿cierto? Y estrategias que nos permitan mover la aguja, que nos permitan intervenir, ¿cierto? Y decir, bueno, ¿cómo atraemos a más mujeres a empresas que son más bien masculinizadas, de sectores productivos más masculinizados? ¿Cómo llevamos a más mujeres a construcción, a minería, a tecnología? ¿Cómo llevamos a más hombres a aquellas carreras o a aquellos sectores productivos que han sido históricamente más feminizados? ¿Ya? Vamos viendo que es importante ahí que podamos tomar acción y acciones concretas. ¿Ya? También tenemos la segregación vertical, que tiene que ver con la observación jerárquica de arriba hacia abajo, digamos, de la organización y de revisar dónde están los hombres en este caso y dónde están las mujeres. ¿Ya? Y acá les dejé una frase que me gusta, que es, las decisiones las toman ellos. ¿Ya? Cuando hablamos de segregación vertical, estamos hablando de que las decisiones las toman los varones principalmente. ¿Y por qué les digo esto? Les voy a mostrar un par de cifras.
¿ya? Aquí un par de datos que saqué de la página del Ministerio. Dice que en Chile, de las 331 personas en cargos directivos, de las 30 empresas que componen el IPSA, solo 27 son mujeres, un 8,1%. Imagínense qué bajo el porcentaje, qué bajo que de 331 personas, solo 27 sean mujeres, ¿ya? Y también tenemos acá otro estudio que hizo Chile Mujeres el 2020 respecto a la representación de las mujeres en los directorios de las 100 compañías más relevantes del país. Tenemos que los cupos vacantes son 728, ¿ya? Y de ese total de vacantes, digamos, solamente 76 son mujeres. Imagínense, es un porcentaje muy, muy bajo. Entonces tenemos un desafío importante ahí, ¿cierto? De poder empujar y de poder generar estrategias que les permitan a las mujeres desarrollar su carrera. Y acá les traje imágenes, porque creo que esto se entiende muchísimo más cuando uno lo ve gráficamente. Esta foto es del Consejo de Rectores del año 2018. Ustedes recordarán que ese año hubieron un montón de manifestaciones feministas en las calles, había marchas durante semanas, ¿cierto? Y esta foto se tomó en plenas manifestaciones, ¿ya? Y a mí me gusta muchísimo por el sentido histórico que tiene y también porque refleja claramente que son los hombres quienes toman las decisiones, incluso en un ámbito tan feminizado como es la educación. Cuando miramos anteriormente el gráfico, si es que se acuerdan, el 75 en educación, las mujeres escogen en un 75% la carrera de educación, carreras de educación, versus los varones un 25%. Y entonces uno diría, bueno, si es un área tan feminizada, ¿por qué no hay mujeres en el Consejo de Rectores? Bueno, porque así opera, digamos, la segregación vertical, porque así opera también la cultura, si esto no es culpa de los hombres, de los señores que están ahí, o de las mujeres, no, esto es una cosa cultural. Por eso el llamado al cambio es tanto a las mujeres como a los hombres. Luego, no solo les traje una imagen, bueno, pero si hubiéramos revisado la imagen del año 2020, hubiéramos visto que esto cambió y ahora tenemos una mujer que permanece hasta el 2021, que es una rectora de la Universidad de Aysén. Pero vamos viendo que igual la movilidad, digamos, o las posibilidades, o cómo cambia esta realidad, es bastante lento, ¿cierto? No es que avancemos a pasos agigantados, así que ahí también tenemos un desafío importante de tomar acción. Y por eso les traje este mensaje, ¿ya? Que el desafío más grande es poder acelerar el cambio cultural. Ya no podemos dejar que la realidad se mueva, digamos, acorde a sus tiempos, ya porque la cultura tiene tiempos muy laxos. La cultura no cambia si es que las personas no cambian. Entonces aquí, después de haber revisado todo el escenario de lo que sucede en el mercado laboral chileno, digamos, actualmente, y cómo se ha movido los datos y cómo ha sido la participación de hombres y de mujeres en los diferentes espacios históricamente, desde ahí es que llegamos a esta norma de igualdad de género. Y me disculpa la introducción tan grande, pero tan larga, pero creo que es importante, porque ahí uno dice, bueno, tiene sentido que uno cree una normativa, ¿cierto?, que apunte a revisar la organización, a revisar la estructura organizacional, cuáles son las brechas que existen, cuáles son las barreras de acceso para hombres y para mujeres a los diferentes oportunidades que se brindan de desarrollo de carrera, de mejorar o de cambiarse de compañía, etcétera. Desde ahí tiene sentido. ¿Ya? Entonces, ahora sí les voy a mostrar en qué consiste esta norma de igualdad de género que tenemos hoy día en nuestro país, que es voluntaria, esperamos que prontamente pueda ser obligatoria, pero es una muy buena alternativa para crear una estrategia sostenible dentro de la organización que quede anclada, ¿cierto?, más allá de las jefaturas, las gerencias y directivas y directivos que pasen, ¿ya? Entonces, ¿en qué se traduce esta normativa de igualdad de género en las organizaciones? Bueno, en la instalación de un sistema de gestión de igualdad de género y conciliación con corresponsabilidad, que se instala a través de un conjunto de procedimientos ya bien específicos y prácticas de gestión organizacional. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de todo esto? Que nosotros podamos efectivamente transformar la forma en que se manejan y se gestionan los recursos humanos dentro de la organización.
Y esto lo hacemos, por cierto, para poder reducir las brechas de género y poder incorporar medidas que efectivamente favorezcan la conciliación con corresponsabilidad y favorezcan a reducir las brechas, ¿cierto?, que existen dentro de las organizaciones. Porque es muy difícil que tengamos una organización que no cuenta con brechas de género, que no cuenta con desigualdad, porque sería una empresa de otro planeta. ¿Ya? No se ajusta a la realidad que revisamos anteriormente, porque estos datos se nutren finalmente de la realidad de cada una de las empresas que tenemos en nuestro país. Entonces es importante también tener conciencia de eso, de que siempre va a existir desigualdad en tu organización, porque estamos en un país que tiene mucha desigualdad de género. Y también es importante saber, para tranquilizarnos un poco, quienes tenemos el desafío de trabajar en esto, que tampoco se parte de cero, ¿ya? Porque prácticamente todas las organizaciones cuentan con un área de recursos humanos, con un área de diversidad e inclusión, o cuentan con diversos beneficios para sus trabajadoras y trabajadores, entonces no se parte de cero, ¿ya? Siempre hay algo desde donde comenzar a levantar este sistema de gestión y comenzar con la implementación de esta norma de género. Como les mencioné anteriormente, esta normativa es de cumplimiento voluntario, ya pueden adscribir las empresas que estén interesadas, que tengan motivación y compromiso, ¿cierto?, por el tema, y también establece los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión para la igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. ¿Qué quiere decir esto? Que esta normativa, como todas las otras, bueno, opera muy parecido en estructura a la norma ISO 9001 de calidad, ya con la misma estructura y la misma lógica también de implementación, solo que esta tiene perspectiva de género, y se establecen diferentes requisitos para que tú te puedas certificar. Es decir, se establecen, por ejemplo, cuáles son los ámbitos de acción o cuáles son los ámbitos de gestión que tú debes observar dentro de tu organización para poder certificarte, y las acciones específicas que debes tomar en cada uno de los ámbitos para poder instalar el sistema de gestión. ¿Qué es lo bueno de este sistema y de estos requisitos? Que se establece un piso, ¿ya? Un piso para que tú tengas el sistema. Eso es lo primero, que tengas el sistema, que cuentes con procedimientos específicos para poder actuar en caso de que tengas algún tipo de desigualdad, algún tipo de violencia laboral dentro de tu organización. Por ejemplo, ya les voy a mostrar cuáles son las dimensiones específicas que se trabajan acá. Y luego de eso, una vez que tú tienes el piso ya instalado, lo que viene, los años siguientes, digamos, de implementación y para mantener el sistema, es que tú puedas echar a volar, digamos, la creatividad y también observar la realidad de tu compañía y poder establecer compromisos referidos a la igualdad de género, pero que tienen que ver con tu propia realidad, ¿ya? Que tienen que ver con qué es lo que pasa dentro de tu empresa, cuáles son los desafíos de tu empresa. Tal vez en mi organización el principal desafío es contar con mayor cantidad de mujeres en cargos de toma de decisión, por ejemplo. Pero en el caso de otra empresa ya tienen suficientemente representadas las mujeres en esos espacios y el problema es la brecha salarial, por ejemplo. Entonces ahí es bien positivo porque esta norma se adecúa finalmente a la realidad de la compañía una vez que ya se ha instalado el sistema de gestión con sus mínimos, ¿ya? Puede ser implementado en cualquier tipo de organización, cualquiera sea su actividad y tamaño. Efectivamente, tenemos actualmente 32 empresas que están certificadas en esta normativa de diferentes tamaños. O sea, estamos hablando de empresas que tienen, no sé, como Codelco, que cada división de Codelco es un mundo en sí mismo, tiene más de 1 millón de trabajadoras y trabajadores. Y también tenemos pymes, ya empresas de, no sé, 50 personas. Incluso tenemos una que está certificada que tiene cerca de 15 personas en su dotación. Entonces vemos también cómo este sistema se va a anclar a cualquier tipo de organización y a cualquier forma de funcionamiento también. El primer aspecto a definir en el caso de querer implementar es el alcance, ¿ya? ¿Qué es el alcance? El alcance tiene que ver con el dónde. ¿Dónde voy a implementar esta normativa? ¿Y por qué se plantea esto? Porque hay diferentes estructuras o formas de trabajo en las empresas
Muchas veces tienen, por ejemplo, una casa matriz y tienen filiales, ¿cierto? Que dependen de la casa matriz. Bueno, lo que hacemos acá es decidir, bueno, ¿por dónde voy a partir? ¿Por dónde voy a partir la implementación? ¿Dónde voy a anclar mi sistema de gestión? En el caso de una empresa que tiene una casa matriz y tiene filiales, por ejemplo, generalmente se parte por la casa matriz porque desde ahí está concentrada, ¿cierto?, la gestión de recursos humanos, ¿cierto? Entonces, la recomendación también es que se parta siempre por la casa matriz porque es mucho más fácil después poder permear el resto de la organización, las diferentes filiales y divisiones de la empresa con los nuevos procedimientos y con el sistema de gestión que ya hemos instalado. Aquí llegamos al paso a paso, a la estrategia de implementación. ¿Ya? ¿Cómo se implementa esta normativa de igualdad de género? ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? Como ustedes ven aquí, no es una estrategia de trabajo muy descabellada o desconocida, es bastante cercana a lo que trabajan las empresas generalmente. Inicialmente tenemos, bueno, en el paso 1, esto no sale de manera explícita en la norma, el paso 1, pero ha sido una recomendación de todas las empresas que están certificadas actualmente, y es que puedan constituir un comité de género, o un comité de igualdad, o un comité de conciliación, como ustedes le quieran llamar, ¿ya? Pero lo importante es que tengan en el fondo un comité a cargo de la implementación, un comité que reúna idealmente a algún representante de la alta dirección, algún representante de, por ejemplo, el área de comunicaciones, el área legal, de recursos humanos, por cierto. Si es que tienen algún área de capacitación, también tienen que estar sentados en la mesa. Si es que tienen algún comité paritario o algún sindicato, es ideal que esas personas estén también en este comité porque este tiene que ser un trabajo colectivo, ¿ya? Un trabajo que se realice entre todas las personas que están dentro de la empresa, o bien que todas las personas que están en la compañía estén al tanto de que estamos trabajando en un sistema de gestión de igualdad de género. No sirve implementar el sistema a puertas cerradas, ¿ya? Y no sirve por dos cosas. Uno, porque eso no le hace sentido a las personas. Y si tú les preguntas, oye, ¿están implementando un sistema de gestión de igualdad de género? Ah, bueno, no tengo idea en realidad, es una meta más. Puede pasar eso, las personas no ven el sentido. Y por otro lado, si hacemos la implementación a puertas cerradas, corremos el riesgo de que no podamos certificarnos. Porque, bueno, esto viene al final de la presentación, pero una vez que tú ya tienes todo, quien debe revisar si es que cumpliste con los requisitos o no de implementación de esta norma es un ente externo. Y este ente externo conversa con el 20% de la dotación de tu empresa de manera aleatoria. ¿Y qué pasa si es que tú implementaste a puertas cerradas y van y le preguntan a una trabajadora o a un trabajador respecto a si está al tanto del proceso de implementación y dicen, no, la verdad es que no tengo idea, nunca nos dijeron, se hizo puertas cerradas? Bueno, es muy probable que no te pueda certificar. Entonces es importante poder contar con diferentes mecanismos, como es un comité de género en este caso, que nos permitan hacer la bajada de la información, que nos permitan también representar las diferentes áreas de la empresa y poder llegar a la mayor cantidad de personas con la información y con todo lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces es clave poder contar con ese tipo de herramientas. Puede ser la que ustedes quieran, ¿eh? Nosotros recomendamos el comité porque así lo han hecho todas las empresas que están certificadas, pero ustedes pueden escoger la que más les acomode. El segundo paso es hacer un diagnóstico, ¿cierto? No podemos empezar a incorporar procedimientos o medidas y buenas prácticas en temas de igualdad de género si no sabemos dónde estamos, cuáles son los principales desafíos y si no conocemos, como nosotros decimos en términos, los dolores de las personas. Ya las personas en las compañías siempre tienen dolores, aspiraciones, siempre tienen ideas que manifestar que muchas veces no están los espacios para que puedan ser escuchadas y escuchados. Entonces es importante que tomemos esta oportunidad de implementación de esta normativa para poder escuchar a las personas, para poder mirar, ¿cierto?, cuáles son sus principales, desde su punto de vista, cuáles son las principales debilidades de la organización en esta materia o cuáles son las oportunidades también que ven. Antes de pasar al plan de acción, les quiero mostrar la siguiente lámina, después volvemos atrás, para que vean cuáles son los ejes de trabajo. O sea, cuando hacemos en el diagnóstico, aquí en el paso 2, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Porque tampoco es que uno va a mirar toda la organización, ¿cierto? Hay que mirar ejes específicos.
¿ya? Que son fundamentales para poder transformar la cultura de la organización, porque la idea y el fin de esta normativa finalmente es que podamos hacer una transformación cultural, que en la medida que tengamos más empresas que estén certificadas, podamos ir moviendo la aguja, podamos ir moviendo esos datos tan terribles que yo les mostré en un principio. Entonces, ¿cuáles son los ejes de trabajo acá? Bueno, capacitación, ¿cierto? Porque es importantísimo que tengamos un lenguaje adecuado, que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de igualdad de género, qué se entiende por conciliación con corresponsabilidad. Muchas veces las personas no lo saben. Hay que explicarlo porque es fundamental para que, como les dije anteriormente, las personas entiendan el sentido de esta normativa, ¿cierto? También la sensibilización, y con esto me refiero a las personas en todo tipo de nivel de la estructura, no solamente al conjunto de trabajadoras y trabajadores, sino que también a quienes están jerárquicamente más arriba, a los mandos medios, a la jefatura, a la gerencia, al directorio. Es clave que esas personas que tienen además equipos a cargo importantes o que son la voz de la compañía estén totalmente empapadas y empapados, sensibilizadas y sensibilizados con lo que estamos haciendo y con los temas que estamos abordando, ¿cierto? También, bueno, eje de trabajo, tratamiento de reclamos. ¿Qué hacemos en caso de que tengamos alguna desigualdad, alguna discriminación, por ejemplo? También el eje de infraestructura, que tiene que ver con revisar con perspectiva de género el edificio donde está la empresa. Miren qué raro suena, pero muchas veces uno no se da cuenta que los edificios, por ejemplo, más modernos que están acá en Santiago, las casas matrices que están en diferentes lugares, tienen ciertas falencias que la modernidad les trae. Por ejemplo, nos tocó una vez ir a una empresa que tenía el suelo, como el piso como transparente de un piso a otro, entonces tú miras arriba y ves a la gente transitar por un pasillo del piso de arriba y uno dice, bueno, y si pasa una mujer con falda, ¿qué sucede ahí? O por ejemplo también teníamos el caso de una empresa que tenía una escalera de seguridad externa que no estaba cubierta por debajo y abajo había un cenicero, entonces la gente fumaba ahí y cuando las compañeras de trabajo bajaban, si es que pasa un viento, una mala jugada, también se ve todo lo que tienen ahí. Entonces, es importante resguardar que la infraestructura también tenga perspectiva de género. Y bueno, y también en el caso de los hombres nos tocó que tenían un baño con un espejo muy mal ubicado, entonces se refleja, si tú pasabas por afuera del baño, mirabas, y estaba la puerta abierta, en el espejo se reflejaban los urinarios. Entonces ahí también hay un problema porque estamos lesionando la dignidad de las personas, ¿cierto? Sean hombres o sean mujeres. Entonces es importante poder observar con lentes de género la infraestructura también. Y bueno, las comunicaciones que son claves, fundamentales para poder hacer la bajada de lo que estamos haciendo, para poder mostrar qué es lo que hemos incorporado en el marco de la implementación de esta norma y todo lo que se ha trabajado. Y el resto de los ámbitos que ustedes ven acá, que también son súper importantes, tienen que ver con, bueno, observar, por ejemplo, qué pasa en el reclutamiento y selección de las personas. ¿Tengo algún procedimiento ahí instalado en mi organización que me permita reclutar sin sesgos de género? ¿Han recibido alguna capacitación las personas que están a cargo de este proceso, por ejemplo? Tenemos que mirar ahí y poder hacer los ajustes necesarios también. En temas de capacitación, ¿quiénes acceden a las capacitaciones? ¿A qué hora hago las capacitaciones? ¿Cuáles son los temas que abordo? ¿Son de interés de hombres y de mujeres? ¿Hago las capacitaciones dentro de la jornada laboral o fuera? Sabemos que si son fuera de la jornada laboral, es muy complejo que las mujeres puedan asistir porque la mayoría de ellas o muchas de ellas tienen responsabilidades familiares, ¿ya? Entonces tienen que ir a ver a sus hijos, a sus hijas, en muchos casos a sus padres o a sus madres, porque tenemos que entender también que ahora el tema del cuidado no solamente refiere al cuidado de personas menores, ¿cierto? Sino que también de personas mayores. Somos un país que está envejeciendo. Entonces, el cuidado ahora está orientado a personas dependientes, cualquiera sea su edad, ¿ya? Así que también tenemos que observar eso. Otra dimensión, las prácticas discriminatorias en ámbitos segregados. Claro, tiene que ver con observar qué es lo que yo hago o si cuento con algún procedimiento específico en caso de que alguna persona se sienta discriminada en algún ámbito dentro de la organización. ¿Tengo ahí algún procedimiento instalado, a alguna persona encargada de recibir algún tipo de reclamo respecto a esta materia, etcétera? Eso también es súper importante.
Otro punto tiene que ver con el desarrollo de carrera, ¿ya? Y acá lo que miramos específicamente es si es que contamos o no primero con algún procedimiento específico de desarrollo de carrera que atienda las necesidades de hombres y de mujeres, por ejemplo. También miramos si es que existen, por ejemplo, planes de sucesión o planes o algún conteo a base de datos que te permita saber, por ejemplo, cuando hay una mujer que podría ser eventualmente candidata para algún cargo mayor y así poder ascender. También tenemos la dimensión de revisar la participación de hombres y de mujeres en cargos de jefatura y toma de decisiones, ya que tiene que ver muchísimo también con el desarrollo de carrera, tiene que ver con mirar cuántos hombres y cuántas mujeres tengo en los espacios más altos de mi organización. Y no solo eso, sino que también mirar cuál es el peso que tienen también dentro de este espacio, ya que tanto pesa la voz de la directora versus un director o un conjunto de directores varones, ¿ya? ¿De qué área podría ser directora una mujer? En este caso, ¿está en un área más bien feminizada o está tomando los temas más duros que históricamente se ven como más bien masculinos? ¿Ya? También tenemos el tema del acoso laboral y el acoso sexual en el trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Instalar un procedimiento, ya un procedimiento, un protocolo que nos permita actuar, saber qué hacer en el caso de que algún hombre o alguna mujer esté sufriendo acoso laboral y acoso sexual, ¿ya? Y esto quiere decir que la compañía puede tener una persona encargada, por ejemplo, para recibir las denuncias, para poder hacer la investigación, que tenga, puede ser alguna plataforma, hay empresas que instalan plataformas para poder ingresar los diferentes reclamos, ¿cierto?, de acoso laboral, acoso sexual, cuáles son los apoyos que se puede prestar, cuál podría ser el desenlace, digamos, de una activación de protocolo, en este caso, hay sanción o no, están claras las sanciones, etcétera. Lo mismo en el caso de la violencia intrafamiliar, ya que ha sido un tema que se ha puesto muy de manifiesto en el marco de la pandemia y que tiene que ver con cómo las empresas toman los casos de violencia intrafamiliar que se puedan dar dentro de sus compañías y de qué manera prestan algún soporte o algún apoyo o alguna derivación a la red que existe actualmente de protección para víctimas de violencia de Cernamej. ¿Ya? Aquí la idea no es que la empresa, no estamos, digamos, forzando a las empresas a que tomen una acción, por ejemplo, no sé, que saquen a la mujer de esa casa, le arrienden una casa, le paguen, no tiene que ver con eso, tiene que ver con, primero, que la mujer pueda sentir que tiene un apoyo, ¿cierto? Que puede decir, sabes que estoy sufriendo violencia, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque es la primera pregunta que te van a hacer, o no sé qué hacer. Bueno, la empresa debe contar con una persona que pueda hacer, ¿cierto? La primera contención, digamos, la primera acogida en este caso, y también que sepa a qué instituciones o mecanismos derivar a esta persona que está sufriendo violencia. Hoy día existen centros de la mujer que prestan ayuda psicológica, jurídica y social a las mujeres que sufren violencia y también a las personas que saben de algún caso de violencia pero no saben qué hacer para apoyar a esa persona. También están las casas de acogida, que son espacios protegidos para las mujeres donde ellas puedan ir con sus hijas e hijos menores, ¿cierto? Y puedan salir de esa casa, de ese hogar donde son víctimas de violencia. Entonces, existe una red de apoyo que está distribuida a nivel nacional, que está presente en todas las comunas, y la expectativa es que al menos las empresas puedan hacer esa derivación, ¿ya? Y si quieren ir más allá, bueno, perfecto, si quieren hacer algún tipo de licencia especial para las mujeres que están en estos casos, o si quieren, no sé, tomar alguna medida más específica, hay empresas que efectivamente arriendan casas para las mujeres para que se puedan proteger y todo, pero bueno, ahí va a depender de la voluntad de cada compañía y de hasta dónde pueden llegar. Pero lo mínimo y lo más importante es poder saber dónde derivar y qué hacer en primera instancia cuando llega la mujer con el ojo morado o vas viendo las señales de que existe violencia, de que hay, por ejemplo, licencias médicas reiteradas, de que es una mujer que llega con diferentes molestias distintas cada semana, por ejemplo. Es súper importante poner atención a esto.
Y para cerrar el tema de violencia, ¿por qué les digo que violencia es un tema clave? Porque han ocurrido femicidios dentro de las organizaciones y eso marca a la compañía y marca sobre todo a los equipos de trabajo. ¿Ya? Tenemos el caso de una empresa que tuvo un femicidio, que a raíz de eso empezó a trabajar todos los temas de violencia intrafamiliar, pero la idea es que podamos prevenir ya que esto suceda, no que actuemos después de que ya tenemos un gran hito traumático dentro de la empresa. Así que es un eje muy importante de la norma. Otro eje de trabajo es la conciliación con corresponsabilidad, que está incluso en el nombre de la norma, y es súper importante porque tiene que ver con observar, ¿cierto?, la realidad de las trabajadoras y los trabajadores, de saber, por ejemplo, cuántas personas tienen hijos e hijas, de qué edades, cuántas personas tienen, no sé, a sus padres, madres o algún adulto dependiente a su cargo, por ejemplo. ¿Cuántas personas están estudiando un posgrado o algún diplomado o realizan alguna actividad permanente después de la jornada de trabajo? Acá la idea es poder observar la realidad de las personas y poder generar medidas, ¿cierto?, que les permitan tener una mejor calidad de vida laboral y no solamente enfocarse en personas con su vida, digamos, familiar, tradicional, activa, sino que también tenemos que pensar en la vida personal de las personas, valga la redundancia, ya que tiene que ver con no solamente generar medidas de permisos para ir al doctor con los hijos y las hijas o ir al acto del 18, de cuando sea, sino que también pensar en las personas que no tienen una familia, digamos, tradicional o que no sé, es una persona con una mascota o una amiga, qué sé yo, o un amigo, pero que también quieren tiempo libre, también quieren tiempo para hacer otras cosas, para estudiar, para hacer algún deporte, para llevar a la mascota al veterinario, por ejemplo, que eso también es muy habitual. Tenemos que pensar de manera universal, ¿cierto? La conciliación con corresponsabilidad, no solamente en el ámbito familiar, ya, eso es súper importante también. Y, por cierto, resguardar que cuando generemos alguna medida, siempre estamos incorporando a los hombres también, porque muchas empresas pecan de querer trabajar la conciliación, pero eso hace que se reproduzcan los roles de género porque muchas veces los permisos están orientados solamente a las mujeres, ya que las mujeres puedan llevar a los hijos al médico, que las mujeres puedan llevar a los niños, ir al acto del niño, a la reunión de apoderados, etcétera. Aquí la idea es ampliarlo, ¿ya? Y a través de esta dimensión empujar un poco más a los hombres a que se acerquen al espacio doméstico y se acerquen a las responsabilidades familiares, ¿cierto? Para descongestionar en ese sentido un poco a las mujeres e ir ampliando los roles. Y por último, el último eje de trabajo es la remuneración y compensación. Acá hay que observar, ¿cierto?, la brecha salarial sobre todo, ¿ya? Hay que observar de qué manera estoy asignando las compensaciones, las remuneraciones, hay algún procedimiento ahí, tengo perfiles de cargo, por ejemplo, dentro de mi compañía que me permitan resguardar que una persona, un hombre o una mujer, bajo un mismo empleo, un mismo trabajo, ganen lo mismo, no hayan diferencias ahí salariales, etcétera. Entonces también es una dimensión fundamental de trabajar que generalmente todas las empresas están al debe acá, ya no hay que sentirse como mal de lo que se ha hecho, porque finalmente este es un desafío colectivo, ya ninguna empresa al hacer su diagnóstico va a tener todo sin brechas, como les decía inicialmente, siempre hay desigualdad porque tenemos desigualdad de género en nuestra cultura, la respiramos, ya, así que también tranquilidad con eso y con los resultados que se puedan obtener del diagnóstico. Volviendo a la estrategia de implementación y ya para ir cerrando un poco la presentación, el paso 3 para poder implementar la norma, una vez que ya tengo todos los datos de todos los ejes que revisamos, ¿cierto? Es poder hacer un plan de acción, ¿ya? Y el plan de acción va también a estar adecuado a la realidad de la compañía y a los diferentes desafíos que aparezcan del diagnóstico. Ya tal vez mi empresa tiene grandes avances en temas de acoso sexual, por ejemplo, acoso laboral, pero está muy al debe en temas de desarrollo de carrera. Bueno, entonces yo voy a optar por trabajar en el corto plazo, desarrollo de carrera, representación de hombres y mujeres en cargos de toma de decisión y temas de compensación y remuneración, por ejemplo. Ya, ese va a ser mi foco para certificarme. Y trabajo en función de aquello, establezco diferentes indicadores, ¿cierto?, que me permitan medir los avances, hacer el seguimiento
Y una vez que ya tengo mi plan de acción de corto plazo implementado, ya puedo certificarme, ya puedo avanzar y dar el paso hacia la certificación, porque tú, una vez que ya cumples ese objetivo, ese plan de acción de corto plazo, también vas a tener acciones de mediano y largo, pero la idea es que te puedan revisar en qué medidas has instalado el sistema con tu plan de acción de corto plazo. ¿Ya? Así que eso también es súper importante. Una vez que tenemos esto, pasamos al paso 4, que es la evaluación y la certificación. ¿Ya? La evaluación y la certificación, aquí me voy a la última lámina, está a cargo de un tercero, como les mencioné en la presentación, ya de un tercero que son organismos certificadores que están acreditados ante el INN, que es el dueño de las normas en nuestro país, ya, y que en este caso son AENOR y APLUS. Son las dos casas certificadoras a cargo de poder auditar, ¿cierto?, esta normativa, de revisar en qué medida se han cumplido los requisitos de la norma y en qué medida se ha instalado el sistema de gestión en la compañía. Y lo que hacen aquí para poder certificar, ¿cierto?, y hacer la auditoría externa en este caso, es, por un lado, revisar la documentación, revisar que ustedes tengan sus procedimientos instalados, que tengan una planilla de seguimiento para el plan de acción que establecieron de corto plazo, que tengan, no sé, un manual disponible para las trabajadoras y trabajadores donde ellos puedan ver todos los procedimientos y todos los beneficios que tienen. Eso por un lado. Revisar que la estructura en términos de documentos esté del sistema de gestión, y por otro lado ya viene la entrevista al 20% de la dotación de manera aleatoria, que era lo que les mencionaba anteriormente, respecto a ¿qué es lo que se habla aquí? Se pregunta, bueno, ¿usted sabe que se implementó esta norma? ¿Usted conoce algún procedimiento? ¿Me podría decir cuál? ¿Sabría qué hacer en caso de tener algún problema de violencia intrafamiliar, por ejemplo, o de acoso, etcétera? Son preguntas referidas a eso, muy generales. Ya no es un examen de grado, esto es una conversación ya respecto a si es que estamos entendiendo un poco el trabajo que se ha realizado, y en muchos casos también el sentido que tiene esto. Ya, así que también es importante ahí poder sumar a la mayor cantidad de personas y que estén siempre al tanto. Y finalmente, bueno, una vez que logran certificarse, que les dan ahí su diploma con que pasaron esta prueba, se puede postular como empresa, como compañía, al sello igual a conciliación, que es en el fondo una distinción gubernamental que se entrega desde el Ministerio de la Mujer en conjunto con Cernamex, ¿cierto?, a aquellas empresas que han tomado el desafío de implementar la norma y que han logrado, digamos, exitosamente instalar el sistema de gestión y, en el fondo, convertirse en una aliada de la igualdad de género. Queremos demostrar eso con el sello Igual a Conciliación. Hoy día, como les mencioné, tenemos 32 empresas que están certificadas en esta norma. Ajá Inclusión es una de ellas. Y estamos muy contentas y contentos dentro del servicio y ministerio de que más compañías estén interesando por esta iniciativa, por esta estrategia de trabajo que es tan completa y que permite, ¿cierto?, trabajar el desafío de la igualdad de género desde dentro, tomando acciones concretas, ¿cierto?, y por supuesto mirando siempre la mejora continua en los diferentes procesos. Así que, como mensaje último para cerrar la presentación, les hago un llamado a poder romper la inercia sobre los problemas, necesidades e insatisfacciones de las y los trabajadores. ¿Qué es romper la inercia? Muchas veces uno dice, bueno, aquí siempre ha sido así, siempre se han hecho las cosas de este modo, siempre hemos tenido brecha salarial, siempre ha habido discriminación. Bueno, mi llamado y la invitación también desde el Estado es que ustedes puedan romper con eso, de que podamos hacer las cosas diferentes para poder mover la aguja, para poder tener una mejor sociedad que sea mucho más inclusiva, tanto para hombres como para mujeres. Así que les dejo la invitación extendida y les podemos compartir, por supuesto, la presentación en caso de que ustedes la necesiten. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Leslie, por la completa presentación que nos hiciste. Vamos a dejar, han llegado hartas preguntas, pero las vamos a dejar al último porque Leslie nos mostró como muy bien explicado todo lo que es la norma, y Karina nos va a explicar desde la práctica cómo se vive esto desde la organización. Así que le doy el pase a Karina para que empiece su presentación. Muchas gracias, Cecilia. Hola a todos y todas.
La verdad es que quiero decir que para mí es un honor compartir escenario con Leslie. De verdad que creo que es una de las mujeres más secas que conozco, así que de verdad, muchas gracias por la invitación. Cecilia, Solange, gracias al Hub Providencia por la invitación. Y bueno, hoy día lo que les quiero mencionar básicamente es nuestra experiencia, cómo fue. No fue fácil, así que también les quiero comentar algunos desaciertos que tuvimos, cuándo se nos complicó el escenario. Finalmente nos pudimos certificar el año pasado después de un proceso de alrededor de 7, 8 meses, pero les quiero comentar también unos tips que son buenos para financiamiento, porque esta norma también tiene un costo, que lo comentó Leslie también, así que nada, les pido si es que nos pueden ir dejando preguntas a través del chat. Pero les voy a comentar entonces por mientras qué significó esta experiencia como AJA Inclusión. Así que les voy a compartir mi pantalla, ya la están viendo, pero ven que no me funciona. ¿No? Cosas típicas que pasan acá. Ya. Pero para comentarles, les quiero mencionar que AJA Inclusión nos certificamos el año pasado. Estuvimos participando dentro de una postulación, un proceso de Corfo, y ahí tuvimos también un financiamiento, así que eso también es importante mencionarlo. Pero, al igual que Leslie, voy a partir con una pequeña, presentación en este caso de quiénes somos. Si es que no conocen AJA Inclusión, les comento que somos una consultora, ya tenemos cerca de 6 años ya que vamos asesorando a distintas empresas en distintas temáticas de diversidad e inclusión. Una de ellas es género, pero también trabajamos con respecto al asesoramiento en personas en situación de discapacidad, personas migrantes, personas mayores, que hoy día también, como lo comentó Leslie, es un temón, así que es parte de las cosas que asesoramos mediante políticas, capacitaciones, etcétera, a otras organizaciones. Bueno, yo soy Karina Cisterna, soy de formación ingeniera, y eso también creo que ha sido importante para entender los estereotipos de género que hablaba Leslie, a qué nos referimos, porque antes yo trabajaba en minería y la verdad es que habían bastantes cosas, y no sé si a ustedes también les ha pasado, pero habían bastantes cosas que normalicé mucho tiempo cuando estaba trabajando en minería, que las encontraba lo más razonable del mundo. O sea, por ejemplo, tomar tu bandeja en la hora de colación, de almuerzo, y temer, por ejemplo, por un casino, porque tú pasabas en el casino en la minería y, no sé, pues de repente te empezaban a golpear con los tenedores los platos, porque habíamos muy pocas mujeres. Entonces, esas cosas la verdad es que miedo, pero internalizadas sí, muchas. Había una pregunta por ahí como de cuáles son los estereotipos, los paradigmas que tuvieron que romper también un poco en Codelco. Bueno, ese fue, yo creo, uno de esos también que a mí me tocó vivir, pero es importante lo que mencionaba Leslie también con respecto a los estereotipos. ¿Cuánto hay detrás socialmente? O sea, los estereotipos son construcciones sociales finalmente, donde dividimos por roles de género. Entonces, es algo que la norma nos invita, y que fue un proceso, la verdad, bastante bueno en poder darnos cuenta y concientizarnos acerca de eso. Voy a hacer una introducción muy breve de por qué también creo que este año más que nunca es importante que hablemos de equidad de género, que hablemos no solo de la norma, sino también hay otros instrumentos, y se los voy a mostrar también, pero en particular cómo la norma nos apoya en este proceso de equidad de género y cómo seguir avanzando. ¿Por qué? Porque a mí, debo confesarlo, a mí me encanta el 8M. Creo que si bien nace por una serie de eventos que son bastante conocidos, que son parte del dominio público y que son muy trágicos, donde mueren mujeres asesinadas y en un incendio, creo que me gusta este día en particular y este mes, porque por lo menos nos da un espacio para reflexionar y abrir la conversación en torno a la equidad de género, que los otros meses quizás está bastante invisibilizado. No sé si se acuerdan la foto que nos mostró Leslie recién cuando hablamos, por ejemplo, del colegio de rectores, o sea, de los rectores o de los miembros que son parte de los rectores, todos hombres. O sea, es parte de verdad del día a día y pocas veces nos hace ruido. Entonces, el 8M es como una instancia donde por lo menos podemos comentar, oye, nos hace ruido esto y podemos trabajar el resto del año, pero la verdad es que el 2020 fue devastador. Y aquí quiero ponerle un poco de sentido de urgencia porque es tan importante implementar la norma. Si bien Leslie mostró algunas estadísticas, no me las quiero repetir, pero voy a aprovechar su presentación para complementar esta también. Cuando hablamos de igualdad de género,
algo que escucho mucho y que creo que también nos sirvió para hacer la implementación es entender que nos gusta mucho hablar de igualdad. Y siempre, incluso he escuchado a mujeres que decimos, yo no quiero ser tratada distinta porque soy mujer, quiero exactamente las mismas oportunidades que el resto, etc. Pero la verdad es que no es tan así. Antes del COVID, el año 2120, íbamos a alcanzar la equidad de género. No sé ustedes, pero yo no estoy dispuesta a esperar tanto tiempo. El 2120 parece algo muy lejano, yo no voy a estar para ese momento, probablemente ustedes tampoco. Y es una situación, la verdad es que me incomoda bastante. O sea, cuando hablamos de alcanzar la igualdad de género ese año, es porque hay varios pilares en los que se presenta la desigualdad. En el acceso a la salud, a la educación, a la inclusión digital. Me voy a saltar los que están acá, pero ustedes pueden ver el listado. Particularmente, quizás para mí, uno de los más importantes es la inclusión en la fuerza laboral, a la cual Leslie ya se refirió, y el trabajo no remunerado. O sea, está el nivel de desigualdad que existe en cada uno de estos tópicos que recién en el año 2120 íbamos a alcanzar la igualdad de género a nivel mundial. ¿Y por qué digo íbamos? Porque les tengo una muy mala noticia. Con el COVID fue tal el impacto también, como nos comentaba Leslie, que hubo con respecto a la igualdad de género, que ahora la tendencia es que post-COVID el año va a ser el 2171. Pésimas noticias, porque en un año retrocedimos 51 años. Ya, siempre que digo esto, como que queda un halo de como desencanto, de tristeza. Lo importante es cómo nos hacemos parte, todos y todas, países, Estado, empresas y personas. ¿Cómo nos hacemos parte para reducir esta brecha? ¿Cuál es un escenario posible? Sí, un escenario posible es el año 2171 si todos y todas seguimos haciendo lo mismo. Pero si nos comprometemos y empezamos a cerrar estas brechas, vamos a hablar en un escenario de total compromiso, alcanzaríamos la igualdad de género el año 2061. Entonces, de verdad que hay algo que se puede hacer y esa es la invitación hoy día, ¿qué podemos hacer? Y situación de pandemia en particular, que yo creo que es bastante preocupante, son las que también mencionó Leslie, que tiene que ver con la participación laboral. ¿Les hace ruido que el 50% de las mujeres en edad de trabajar estén trabajando remuneradamente? ¿Dónde está el otro 50%? ¿Cierto? Y esto no es una solución probablemente que tengamos nosotros y nosotras como respuesta, pero ¿dónde están? Bueno, ya sabemos dónde están, pero ¿no nos duele eso? ¿No nos duele que año a año tengamos que estar celebrando que subimos un porcentaje en la participación laboral? Bueno, en un año retrocedimos entonces, también lo que comentó Leslie, más de 10 años, hasta el 46%. Entonces, tenemos mujeres hoy día que, aunque se abran vacantes, el sistema de cuidado y el sistema de trabajo doméstico es tan desigual que probablemente no van a poder, aunque se abran vacantes, no van a poder con el sistema actual que hay hoy día, poder delegar en alguien más o tener una red a su alrededor que permita que esa mujer se inserte laboralmente. Entonces, hay mucho que nos queda por avanzar y ahí las empresas tienen un rol fundamental. No basta solo con abrir una vacante, sino la invitación que nos hace la norma. ¿Cómo nos podemos hacer cargo de flexibilidad, de todo lo que las cajitas que nos mostró recién Leslie dentro del proceso de implementación? La corresponsabilidad, los temas de violencia. ¿Por qué los temas de violencia? Hay algo que nos preguntan mucho en las empresas y que debo confesar que nosotros como AJA también nos preguntamos eso, pero ¿por qué tenemos que hablar? ¿Por qué esta norma me va a exigir algo con respecto a la violencia de género? La violencia, y aquí debo confesarlo, yo también pasé por eso. La violencia es parte del aspecto privado de una persona. Yo no me puedo meter en la casa de alguien para saber si es que a la persona vive violencia o no. O sea, ¿por qué la empresa tendría que hacer algo? ¿Dónde está? Yo soy la dueña de AJA, entonces, ¿dónde está la responsabilidad de AJA? También hay complicaciones con respecto a eso. Ok, pero empecemos a mirar los números. Antes de pandemia, 1 de cada 3 mujeres reportó haber vivido a lo largo de su vida alguna vez algún hecho de violencia. Ahora, si le incorporamos la violencia callejera, la violencia psicológica, ese número además se dispara. Pero hablemos solamente de violencia física y sexual. Con la pandemia aumentan, porque estoy obligada a vivir con mi agresor 24/7 en un espacio donde no tengo redes de apoyo, aumenta entonces 150% los llamados.
Y con respecto a la corresponsabilidad, que es otro de los hitos de los que se hace cargo la norma, que nos invita a reflexionar y hacer algo con respecto a eso, las mujeres invertimos antes de pandemia 3 veces más tiempo que hombres en tareas de cuidado no remunerado. Y con la pandemia, según una radiografía al hombre cero de la Universidad Católica, 71% de los hombres dedicó 0 horas al acompañamiento de sus hijos o hijas en tareas. Entonces, ¿quién acompaña? Porque las escuelas cerraron, alguien tenía que estar en la casa, probablemente ustedes ahora quienes nos están viendo, probablemente ahora dicen, sí, yo también en algún momento, mientras estaba en una reunión, tenía a la vez, al mismo tiempo que abrirle la sesión a mi hijo o a mi hija para Zoom, sí, probablemente eso fueron labores de mujeres. Y respeto mucho si es que hay alguien que tiene una opinión distinta, si es que hay alguien que dice, oye, pero en mi casa, por ejemplo, que yo soy una privilegiada, porque yo digo, en mi casa, o sea, Felipe, mi marido cocina y cocina todos los días y le queda bacán, yo soy súper mala para cocinar, pero es un privilegio y esa es una instancia probablemente que es muy distinta, es una burbuja, y es una burbuja que es distinta a esta realidad. La realidad hoy día en Chile, y el promedio hoy día en Chile, es que el 71% de los hombres dedicó 0 horas. Esa es la realidad. Entonces, esa es la invitación de la norma, es cómo empresas nos podemos hacer cargo para hablar de equidad de género. No es un tema exclusivo de mujeres, es una reflexión y es un compromiso que tenemos que tomar hombres, mujeres, empresas, etc. Y aquí les voy a contar un poco de la experiencia de AJA con respecto al proceso de la certificación. Pero la última distinción que quiero hacer en este punto es que es importante que tomemos conciencia que estamos hablando todavía, lamentablemente, de equidad de género. Porque cuando las mujeres decimos, oye, yo quiero las mismas oportunidades, no quiero que me traten distinto por ser mujer, es como que detrás de eso hubiese un comentario que no quiero llegar porque no soy suficiente a un cargo, quiero que se reconozcan todas mis validaciones, mis estudios. Sí, lo estamos reconociendo. El tema es que cuando hablamos de igualdad, no estamos reconociendo que hay brechas. ¿Qué significa hablar de igualdad en este caso? Significa que si hay un árbol con frutas a las cuales yo quiero acceder, igualdad es, oye, trátenos a todos por igual, entonces les entrego el mismo cajón a hombres y mujeres, a personas con y sin discapacidad, y aquí ustedes lo pueden extrapolar a cualquier plano de diversidad e inclusión, le entregamos siempre el mismo cajón a todas las personas. Pero no reconocemos las brechas que hay presentes. Y eso significa que solamente, como se ve en la foto, algunas personas van a poder alcanzar la fruta. Cuando hablamos de equidad de género, es que me empiezo a ser responsable, en este caso como organización, como entidad pública o privada, a reconocer que hay barreras, a reconocer que hay brechas, que hay techos de cristal, que las cifras que vimos recién de violencia, eso existe. Entonces nos tenemos que empezar a hacer cargo. Entonces aquí, por favor, también como tener la conciencia de que estamos todavía en una sociedad que no es equilibrada, que no es balanceada, que existen barreras, y desde ahí es un movimiento entre hombres y mujeres que tenemos que incentivar entonces que el género sea parte de nuestro constructo día a día para poder avanzar en igualdad y en algún momento llegar a la igualdad de género, que esperemos que sea antes del año 2171. Entonces, ¿cuál es la invitación que nos hace la norma? Es este compromiso entonces con la organización en aras de la igualdad, pero también de la equidad, contemplando los distintos factores, ¿cierto? Y aquí un mensaje súper importante que yo creo que es importante, un mensaje súper importante, ya, una redundancia, pero un mensaje importante es que creo que hay algo que me hizo reflexionar mucho con respecto a este gráfico, cuando hablamos de la vida laboral, familiar y personal. Los estereotipos nos van produciendo camino de tal forma entre hombres y mujeres separados que excluimos o involucramos al hombre solamente en el rol productivo, como lo comentó Leslie, y a la mujer en el rol femenino de cuidado y de labores domésticas, el reproductivo, que lamentablemente hemos sesgado que algunos aspectos se desarrollen más en hombres y otros en mujeres. Entonces,
yo creo que ser hombre hoy día también en esta sociedad debe ser súper desgastante, porque el hombre tiene que desarrollarse en la vida laboral plenamente, pero ¿dónde quedan los otros dos? ¿Dónde queda la vida familiar? ¿Dónde queda la vida personal? Si es que tienen hijos, si es que tienen hijas, si es que acaban de dar a luz, por ejemplo, dentro de su familia, y el hombre no se pide, hoy día tenemos empresas que no, los hombres se piden 0. El otro día nos tocó con una, donde miramos el año pasado y vimos que 0 personas, 0 hombres se había tomado la licencia, el postnatal parental, los 5 días legales por lo demás. ¿Y qué se está perdiendo entonces ese hombre? Por no entrar a desarrollar estos espacios de vida laboral, o sea, perdón, de vida familiar y de vida personal. Y la inversa también, ¿cierto? En las mujeres, que para desarrollar la vida laboral tenemos que, de alguna forma, sacarnos esta mochila de la vida familiar y la vida personal, porque lo único que nos permitiría poder ascender, por ejemplo, es que, abro comillas aquí, qué mala madre eres si es que dejas, por ejemplo, tu familia botada por tu desarrollo personal, eso es egoísmo. Entonces, yo creo que la invitación a reflexionar es cómo podemos desarrollar espacios equilibrados y balanceados para todos y todas, porque somos personas al final del día. Yo sé que esto suena súper cliché y tampoco quiero como una reflexión filosófica de la vida, pero de verdad que nuestra vida no puede tener solamente la arista laboral. Tiene que estar balanceada con la familiar y la personal. Entonces, de alguna u otra forma, la norma llega a instalar conversaciones que no siempre son tan evidentes para las empresas, y a nosotros también nos pasó. AJA Inclusión es una pyme, es una organización pequeña, somos alrededor de 10 personas, cuando nos certificamos éramos un poquito más, un poquito menos, un número que varía porque es consultoría, y está bien, a lo mejor ustedes están diciendo ya, pero una empresa súper chica, todo se puede, o sea, sí, se puede, pero tenemos los mismos problemas que una empresa grande, a lo mejor cambia el título de la canción, pero por ejemplo en AJA no teníamos los procesos, no teníamos procesos, o sea, éramos tan pocos que para qué íbamos a tener, por ejemplo, un procedimiento de capacitaciones, para qué íbamos a tener un procedimiento de desarrollo de carrera, si somos súper pocos. Entonces tuvimos que empezar a hacer todo desde cero, desde los perfiles de cargo, desde, de verdad, todo, desde cómo íbamos a reclutar a una persona, todo el ciclo laboral. Y en el caso de las empresas grandes, la complejidad que tienen es que efectivamente se hace muy difícil quizás bajar información y que sea asumidos por todos y todas. Entonces es un desafío para empresas grandes y empresas chicas. ¿Cómo lo hicimos en AJA? En AJA analizamos que habían distintas herramientas para poder hablar de temáticas de equidad de género. Es un compromiso férreo, y esto ya es porque yo soy una persona feminista, entonces me preocupan que las mujeres no tengamos más derechos que los hombres, pero tampoco ninguno menos. Y desde ahí lo que quisimos preguntarnos en AJA, bueno, ¿qué herramientas nos permitirían de alguna forma avanzar? Entonces, aquí una recomendación en el caso de Chile, hay varias herramientas, está el programa de Win-Win de ONU Mujeres, que si ven los colores, les voy a explicar lo que significan los colores, pero por ejemplo significa compromiso de la alta dirección, temas de capacitación, cómo bajarlo al resto de la organización y temas de procedimiento. Entonces, nos hicimos parte de Win-Win, tiene cosas buenas, nos permitió tomarnos un diagnóstico, como por ejemplo los principios de empoderamiento de las mujeres, y es súper bueno. Hay otras como Pacto Global, el PNUD, hay otra también de algunas mesas. La verdad es que personalmente, y esto es sin querer pasar ningún aviso, personalmente, como nosotros estuvimos en índice de paridad de género, estuvimos en webs, creo que la norma nos dio la posibilidad distinta a las otras herramientas, siendo que las otras herramientas también son muy buenas, nos permitió entender que esto tenía que estar escrito, tenía que estar bajo un procedimiento, y nos orientó de cómo tenía que ser el procedimiento, qué características tiene que tener, cuáles son los indicadores, que es algo súper relevante, que van a hacer seguimiento a esos casos. Entonces, personalmente, creo que las empresas pasamos por esta pregunta al principio de, bueno, hay tantas herramientas, ¿cuál implemento? Esa fue nuestra decisión, pasamos por casi todas las herramientas y después la norma llegó a consolidar todo lo que habíamos hecho. Así que mi recomendación quizás sería que, de acuerdo al nivel de presupuesto que tengan, de acuerdo al nivel, qué tan avanzado o qué tan poco avanzado están,
Pero si es que no pueden implementar la norma al tiro, mi recomendación igual es que sirve como una brecha para poder medirse. Es una herramienta de diagnóstico. Entonces, desde ahí, aunque no se certifiquen, siempre pensando que el hito final importante es la certificación, sirve de todas formas como un paso previo para poder diagnosticarse y entender cuáles son las brechas en las que tenemos que avanzar. Con las mismas cajitas que nos mostró Leslie recién, de todo el ámbito de acción de la organización. Les voy a ir contando los mismos pasos que comentó Leslie, pero desde el punto de vista práctico, qué nos pasó a nosotros y nosotras cuando lo hicimos y cuando lo vivimos. En el caso del compromiso de la alta dirección, la verdad es que al principio yo pensaba, ya, pero eso es una carta, o sea, ¿cuál es el peso real que tiene algo así? Y es importante. Es importante hacerlo, ¿por qué? ¿En qué consiste? De verdad que es una carta donde firmamos que van a haber responsabilidades, que van a haber alcances, que van a haber plazos, que para nosotros también fue súper importante. Aquí en este caso les cuento que nosotros postulamos y nos ganamos un financiamiento que se llama Focal, que en este caso es de Corfo, que financia parte de la implementación y parte de la certificación de la norma. Entonces, como éramos pyme, teníamos menos recursos y desde ahí lo que pudimos hacer fue poder tener esta confianza con Corfo para que nos financiaran un porcentaje importante de la implementación y de la certificación. Pero a mí lo que me gustó del compromiso es que lo hace real. Es una firma donde yo estoy poniendo mi nombre, en este caso gerente general o algún gerente general pone su nombre. Y ya no es una pega solamente de recursos humanos, es una pega de toda la organización, porque hay un compromiso de que esto va a pasar, hay un plazo en el que esto va a pasar, y en este caso nosotros tomamos un compromiso con el Cernamec, y aquí todas las flores amamos a Cernamec porque de verdad dijimos, ¿sabéis qué? Queremos dar este paso, y necesitamos, pues no sabemos cómo hacerlo, necesitamos que nos ayuden, necesitamos que nos orienten, y 100% recomendada. Creo que una de las preguntas era cómo contactar a Cernamec, me imagino que la Leslie lo va a dar después, pero para mí fue súper importante porque fue contar con una organización que nos dijera, oye, tranquilidad, tienen cómo hacerlo, yo les voy a ir guiando. Teníamos dudas a veces, se las escribíamos a Paula o a Leslie, 100% disponible siempre a conversar, y con ellos tomamos entonces el primer compromiso, oye, me comprometo a cerrar en tal plazo el tema de las normas y poder certificarme. Y después, ¿qué hicimos? Bueno, tuvimos que hacer un diagnóstico. La verdad es que lo que comentaba Leslie también, ¿cierto? Todas las empresas tenemos que pasar por este diagnóstico y todas las empresas vamos a tener brechas, pero que eso no nos asuste. O sea, como dice esta frase, ¿cierto? Para mejorar hay que medirlo, es real. O sea, no podemos pensar que estamos haciendo todo bien. Incluso, y aquí por favor me quiero tirar flores porque creo que hacemos una pega muy importante cuando hablamos de diversidad e inclusión. Incluso en pensábamos que teníamos esta perspectiva de género para todo, pensábamos que personalmente, como yo soy una mujer feminista, creo que en todos nuestros procesos teníamos intervención de cómo tener esta perspectiva de género. Sin embargo, creo que algo que nos hizo darnos cuenta es que en el caso del diagnóstico nos miramos y nos dimos cuenta que teníamos muchos problemas. Tenemos obviamente esta construcción cultural de los estereotipos, pero en este caso el diagnóstico no mide solamente las percepciones, sino que es un diagnóstico, ojo, no hay un esquema único. Lo que te pide la norma es cumplir con ciertos requisitos, pero no hay como un informe, por ejemplo, de diagnóstico. Es libre. Y desde ahí hay percepciones que se tienen que medir, pero también hay números, indicadores. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Por ejemplo, nos dimos cuenta que en nuestra organización hay muchas mujeres. Y de verdad, o sea, yo tampoco puedo ser aquí necesitamos, o sea, una organización como AJA Inclusión, que referente en temáticas de diversidad e inclusión, creo que también tiene que ponerse en el ejercicio de decir, bueno, ¿qué me estoy perdiendo cuando tengo la mayoría de las personas somos mujeres dentro del equipo y hay una representación masculina que es menor al 30%? Hay varios estudios que recomiendan que para hablar de balance tiene que ser 30% al menos de un grupo.
para que no basta solamente con una persona, sino que para que puedan tener opinión, voz, representatividad, tiene que ser por sobre el 30%. Entonces, en este caso teníamos un aspecto que no es menor, que el 49% de la población que estaba subrepresentado, que eran los hombres. Entonces, el diagnóstico nos hizo tomar conciencia que ese también era un problema, que yo muy orgullosa siempre diciendo, oye, pucha, no somos puras mujeres, pero, o sea, yo reconozco también la valentía de otras mujeres, quiero promocionarlas, quiero que trabajen conmigo, ok, eso también era un problema, así que el diagnóstico nos hizo darnos cuenta de eso. Y, por supuesto, si ustedes hubiesen visto mi brecha, mi Excel, al principio, el de ajá, el diagnóstico, o sea, es que el nivel de brechas que teníamos, yo lo miré y dije, es que con Corfo tenemos que cumplir un plazo, o si no nos quitan el financiamiento, o sea, tengo 0 en todo, es como que Viruto póngale 0, nos habíamos sacado en ajá un 0 en casi todo. Y nosotros diciendo que éramos una organización súper diversa, súper inclusiva, que hablábamos, no sé, pues nosotros tenemos protocolos de transición, protocolos de no discriminación, pero no mirábamos que los procesos habituales del día a día tienen que ser con esta perspectiva de género. Entonces, desde ahí, bueno, este diagnóstico nos sirvió para poder tener conciencia, y aquí les quiero dejar un poco los procedimientos que tuvimos que planificar, que tuvimos que estructurar. Partimos por una política de igualdad de género, y en este caso la política llega finalmente, y la encontré súper importante, y me parece que las políticas en general son importantes porque enmarcan hacia abajo, hacia el resto de la organización, qué es lo que la organización quiere. Es la cancha de fútbol que queda delimitada y dice, estas son las reglas del juego. Y eso después bajó, esta política después baja en un manual con distintos tipos de procedimientos que son más o menos los que se ven acá. Quise marcar particularmente, o sea, como les comentaba al principio, en AJA no teníamos nada, entonces tuvimos que hacer un proceso de reclutamiento, un procedimiento de reclutamiento y selección, un procedimiento de, bueno, cómo las mujeres vamos a tomar cargos en toma de decisión, de desarrollo de carrera y todos los que se ven acá, pero pinté, como ustedes pueden ver, el de violencia intrafamiliar, porque para mí fue quizás el que nos hizo tomar mayor conciencia, mayor reflexión. Una de las preguntas que tuvimos que responder, bueno, ¿hasta dónde, como AJA, nos vamos a hacer responsables por el proceso? Si es que en algún momento un colaborador o una colaboradora vemos signos de violencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a acompañarla, por ejemplo, a hacer la denuncia? ¿Vamos a ir con ella a los carabineros? ¿Hasta dónde vamos a llegar? O sea, porque de verdad esto es una empresa, entonces, ¿por qué vamos a estar? Y si le pasa algo en el camino, no sé. Entonces, como todas esas preguntas, empezar a preguntarnos, a decir, oye, la ley nos exige hasta acá, que de verdad la ley no nos exige nada como empresa. Bueno, nosotros queremos ir un poco más allá. Ok, la norma nos exige esto, pero nosotros a veces mirábamos la norma y decíamos, pero es que igual es insuficiente, o sea, podemos ir más allá. Y ahí por lo menos nos sirvió para poder hacer un quiebre en, ok, esto es lo que nos exigen, pero nosotros podemos tomar medidas adicionales, y como nosotros asesoramos muchas empresas, hoy día tener este procedimiento nos ha dado la experiencia también para poder tomar conciencia qué hacer, y aquí les comento casos súper como privados y súper difíciles que tuvimos que vivir el año pasado. Es que, por ejemplo, en una de las empresas con la que estábamos trabajando hubo un femicidio. Y tuvimos que apoyar el proceso. Y o sea, todo lo que se pueden imaginar, o sea, desde la persona que le quitan la vida, que ya había hecho las denuncias, por si acaso, y que por estar en pandemia, la cita al juzgado se había pospuesto, no se tomaron las medidas cautelares indicadas, y en este caso el tipo la mató. Desde vivir eso hasta lo que decía Leslie antes, o sea, ¿qué hacemos con el equipo? Imagínense el equipo que decía, yo la vi, me dijo que estaba viviendo violencia, no hice nada. O si hice algo, no hice lo suficiente, porque vemos el resultado también, ¿cierto? Es momento de actuar, es momento de hacer algo.
O sea, sí, tenemos que tener un reclutamiento y selección que sea libre de estereotipos, que nos preocupemos porque lleguen al menos hombres y mujeres a las ternas. O sea, tenemos que desarrollar diversidad dentro de los procesos. Sí, es verdad, pero particularmente a mí, este fue el que más me removió. Es algo, y también el de acoso. El de acoso sexual y laboral creo que también nos abrió nos sacó muchos pañuelos de los ojos, porque entendimos que también lo que pide la legislación hoy día es poco, es bastante poco. O sea, si bien es algo, es insuficiente. Hoy día la ley del acoso sexual, para mi juicio, es insuficiente. O sea, no se hace cargo de todas las situaciones que podrían pasar y que existen dentro de la organización. ¿Qué aprendimos en AJA? Y aquí ya cierro mi presentación para dar espacio a preguntas y poder conversar. ¿Qué aprendimos? Y aquí es como quizás súper cliché lo que voy a decir, pero les voy a dar ejemplos más aterrizados. Cuestionarnos lo invisible. O sea, ¿a qué me refiero con invisible? Lo que yo les decía antes, o sea, tenemos más mujeres y yo estaba así como, vamos, poder feminista todo el tiempo, vamos por más mujeres, sí, me estoy perdiendo del talento que el mismo discurso para el otro lado. O sea, yo no puedo tener inconsistencia en ese discurso, y eso nos hizo darnos cuenta y visibilizar ese punto. También nos hizo darnos cuenta de que no estábamos tan bien como pensábamos. O sea, siempre al final, haciendo doble clic en este diagnóstico, íbamos a encontrar brechas. Cuando implementamos, sí, quedamos con la tranquilidad que nos estábamos haciendo cargo de esas brechas. O sea, todas las brechas que se levantan en el diagnóstico, después con los protocolos y los procedimientos y la política se cierra. Debería cerrarse. Y algo súper importante, no es que me tenga que hacer cargo del 100% de las brechas que salen, porque créanos, teníamos muchas brechas. Pero tomamos un compromiso y pusimos en una perspectiva y dijimos, bueno, ¿de qué nos podemos hacer cargo hoy día? ¿Y de qué nos podemos hacer cargo el próximo año? O hagamos un plan de acción. Y aquí, por ejemplo, comentarles que en nuestra oficina, que yo amaba mi oficina porque era un cowork, bueno, esto fue antes de la pandemia, pero amábamos la oficina porque me permitía estar en contacto con otras empresas también y tener como dinámicas bien enriquecedoras. Pero no contábamos, por ejemplo, con sala de lactancia. Entonces la Leslie nos decía, ya, pero ojo que en la sala de lactancia, o sea, como que nos daba también como claridad de poder entender, bueno, qué es lo que les van a exigir sí o sí, qué es lo que ustedes se pueden comprometer, pero nos hizo analizar, en este caso el CERNAMEC, bueno, yo no puedo cambiar quizás las instalaciones hoy día del cowork. Y para certificarme no las tuve que cambiar, pero sí tuve que tomar un compromiso. Y ese es el compromiso que se audita y que se certifica. Mejoró nuestro clima laboral, principalmente creo que porque habían de repente acciones o actitudes, incluso mías, con respecto a la no discriminación, al maltrato, que a veces no las vemos, y cuando quedó en un procedimiento, quedó claro. Entonces eso también nos permite mejorar nuestra dinámica de relaciones. Cultura de diversidad, porque ahora, como les comentaba, ahora hay más hombres dentro del equipo, así que eso también siempre es bueno. También incluimos dentro de nuestras metas personas con discapacidad, o sea, como que le agregamos además interseccionalidad dentro de todo el proceso. Nos dio objetividad para decir, ok, esto lo estamos haciendo bien, esto lo estamos haciendo más o menos, esto tenemos que mejorarlo. Nos dio claridad de cuáles son los canales de comunicación. O sea, me pasó, de hecho, hace 3 meses, que alguien me dijo, oye, ¿sabes, Cari, que no sé, tengo un problema con alguien del equipo que en realidad me dijo esto, me comentó esto, no sé qué hacer? Yo le dije, mira, tenemos 2 opciones, y lo hice el procedimiento. Entonces, como tener esa claridad de poder decir, mira, cuando vives un caso de discriminación o lo que tú crees que es un maltrato, vayamos al documento y veamos cuál es la definición, cuál es el plan de acción, qué podemos hacer, y lo solucionamos de esta forma. O sea, no porque se levanten casos va a ser algo malo, sino que los casos nos dan la oportunidad de poder decir, estamos haciendo algo mal, podemos mejorarlo, a lo mejor basta una conversación solamente y esto se aclara, pero hay una herramienta que te permite que estos temas salgan a la luz, que es mejor que tenerlos tapados, porque tenerlos tapados y que no salgan no significa que no existan, sino que después va a explotar nomás.
Y algo que amé mucho también de Cernamec, aquí Cernamec Lover, es que la capacitación fue súper constante, entonces le estuvimos pidiendo a Paula y a Leslie todo el tiempo, oye, nos pueden dar, ¿por qué no nos ayudan con una capacitación de sesgo? Oye, llegó equipo nuevo, o sea, llegaron personas nuevas al equipo, que eso fue hace 1 o 2 meses, porfa, nos pueden dar la actualización de esto y ningún problema, o sea, de verdad es capacitación constante que nos permite cambiar los estereotipos y como les comentaba, para mí también es importante ser referente en esto, así que también nos dio como la posibilidad de plantearnos como en un escenario futuro y ayudar a otras empresas también para que se vayan movilizando a ese estado. No queremos ser los únicos, queremos que más empresas, o sea, mientras más empresas se certifiquen, mejor vamos a poder estar hablando de igualdad de género, que es lo que esperamos. Y para terminar, si nos quieren seguir también en redes sociales, un compromiso que tomamos con la equidad de género es que, de hecho está escrito dentro de nuestra matriz de plan de acción. Dice que dentro de nuestras acciones vamos también a educar, en este caso a personas que nos siguen en redes sociales, entonces también hemos desarrollado material que si bien creemos que es importante que nuestra organización la conozca, también la dejamos en redes sociales para hablar, por ejemplo, de violencia, de qué es consentimiento, de a qué nos referimos con una Navidad, por ejemplo, o un Hanukkah sin estereotipo, del lenguaje inclusivo, en el caso no solo de género, sino que también de personas en situación de discapacidad, etc. Así que muchas gracias por la invitación y me callo para que podamos conversar. Muchas gracias, Cari. Muy precisa tu presentación. Hay hartas preguntas. Yo he ido tomando apuntes de algunas de ellas. Quisiera tal vez ir como a lo del principio que nos comentaba Leslie respecto como a este cambio de cultura. Y nos preguntaban, tal vez esto es más desde la experiencia personal de ustedes, pero ¿qué podemos hacer desde el hogar también para empezar a generar este cambio cultural desde el hogar, que es tan importante? ¿Qué creen ustedes? ¿Yo primero, Cari? Ya. Bueno, es muy importante, de hecho es una excelente pregunta porque nosotros hablamos generalmente de los cambios organizacionales, mostramos cifras bien generales, pero finalmente todo lo que tiene que ver con el cambio cultural referido a género, a diversidad e inclusión, tiene que partir por casa, porque finalmente en la casa es donde se realizan, se transan los principales pactos sociales. Es decir, de quién se va a encargar del cuidado de los niños y las niñas, de quién se va a encargar de tener el rol productivo o reproductivo. Finalmente es en la casa donde se juega lo que se va a representar posteriormente a nivel macro en la sociedad. Entonces es súper importante ahí que uno pueda ir reconociendo cuáles son, por ejemplo, las prácticas que vamos realizando en nuestros hogares y que van reproduciendo finalmente desigualdad. ¿Por qué? Porque finalmente lo que tenemos que hacer y a lo que tenemos que aspirar es hacer consciente la desigualdad. Porque, bueno, yo les planteaba en la presentación que uno respira un aire de desigualdad, de machismo, ¿cierto? Respiramos estos roles de género, no es que sea culpa de los hombres, no es que sea culpa de las mujeres, sino que es la cultura, ¿ya? Entonces es importante ahí que nosotros podamos ir visibilizando cuáles son los aspectos de la cultura e incluso de nuestra cultura familiar, personal, ¿cierto? De relación no solamente con la familia directa, sino que también con nuestras amigas, nuestros amigos, nuestros pares, y ver de qué manera, por ejemplo, nos vamos a distribuir el cuidado. O en esta cuarentena. Esta cuarentena ha sido un espacio, bueno, muy complejo, por supuesto, para la mayoría de las personas de nuestro país, pero también una oportunidad para cuestionarnos qué tan corresponsable, por ejemplo, estamos siendo en nuestros hogares. ¿Cuánto he participado yo como mujer en las tareas domésticas, por ejemplo? ¿Cuánto han participado los varones? ¿Qué tan hombrecero soy? Como el estudio que mostraba Karina de la Universidad Católica, que es súper interesante y que da cuenta de que finalmente tenemos desafíos importantes a nivel familiar, sobre todo, para poder disminuir las brechas de género. Así que ahí la recomendación, la invitación, yo creo, es a reflexionar en nuestras propias dinámicas, cómo nosotros estamos haciendo o no esfuerzos para cambiar la cultura, para cambiar los roles, y si no lo estamos haciendo, bueno, ¿cómo lo vamos a empezar a hacer? Ya, porque la idea aquí no es quedarse bajoneados de que chuta, yo no hago tantas cosas en la casa, sino que tomar acción sobre aquello. Así que esa es la invitación que yo creo que podríamos hacer desde el servicio. Sí, yo solamente me sumo y complemento. Creo que la respuesta que ha dado Leslie es, o sea, es total.
creo que las cosas parten desde lo individual, o sea, si estamos hablando de una sociedad más diversa, más equilibrada, más balanceada, donde todas y todos tengamos de verdad igual acceso a los derechos, creo que es importante hacer cambios colectivos en la política, en la empresa, y eso no va a dejar de pasar, o sea, tenemos que seguir impulsándolos, pero esto parte también por la casa, o sea, para poder movilizar colectivamente necesitamos también movilizarnos a nivel individual. Y desde ahí me sumo a las palabras de Leslie, quizás solamente adicionar que ojo con las realidades. Yo creo que es súper difícil darnos cuenta de los privilegios que tenemos, pero es un ejercicio que quizás es interesante empezar a mirar desde la estadística. O sea, cuando yo les decía la radiografía del hombre cero, donde el 71% de los hombres dedicó 0 horas a poder resolver tareas con hijos o hijas, no empecemos con estos discursos, bueno, pero yo lo hago. O sea, yo soy papá y yo ayudo en mi casa, o que es típico que dicen ayuda. Pero no empecemos como a creer que porque yo tengo una realidad, esa realidad es de todas las personas. Yo creo que la invitación que hace la norma, que es súper importante, es poner estos puntos y entender que tenemos que partir por casa, tenemos que empezar a pensar, bueno, mi realidad es así, pero ¿cómo la de mi compañero, la de mi compañera? Por este 8M hemos dado hartas charlas y hartos talleres en AJA, y lo que ha salido harto es que cuando hablamos, por ejemplo, de esta misma estadística donde estaba la tabla, hay muchas mujeres que levantan la mano y dicen, ¿sabes qué? Yo vivo esta realidad porque mi hogar es monoparental, yo soy la única mujer, tuve que dejar de ver a mi hijo 5 meses porque no tenía cómo cuidarlo y se lo tuve que pasar a mi mamá para que lo cuidara en otra casa. Y no lo vi 5 meses. Y esas son las realidades. Y estábamos en una reunión así como compañeros, compañeras, empecemos a escuchar cuáles son las otras realidades también. Eso. Gracias, chicas. Otra pregunta que tal vez es compleja, pero también nos preguntaban cómo podemos hacer para ir metiendo, tal vez un poco incipientemente, o de qué manera estas temáticas en empresas que están tan masculinizadas, o como los ejemplos que ustedes mostraban también, donde los directorios de estas empresas o las gerencias están muy masculinizadas. ¿Cómo podemos empezar a llegar a estas temáticas en un ambiente así? Bueno, en realidad, mira, sucede así, porque finalmente si es que uno mira la cifra de la composición de los directorios, es muy bajo la presencia de mujeres ahí. Entonces, prácticamente las personas que trabajamos como evangelizando, digo yo, en temas de igualdad de género, cuando llegamos a un directorio, generalmente nos encontramos con puro señor de terno y corbata. Pero lo que hay que hacer ahí, yo creo que es muchísimo, y eso es lo que nosotros también hacemos desde el servicio, es apelar también a lo que sucede con los hombres en el marco de esta cultura que es patriarcal, que es machista, que tiene desigualdad, porque finalmente lo que esperamos es poder tocar la fibra de esas personas para poder hablar de igualdad luego largo y tendido, pero nuestra estrategia ha sido hablar de cuál ha sido, digamos, el daño que les has hecho el patriarcado y el machismo también a los varones. Entonces estamos también poniendo el tema sobre la mesa de cómo se ejerce, por ejemplo, la masculinidad, cuáles son las imposiciones culturales también para los hombres en este caso, mostrando que si es que hablamos de igualdad de género también hay una ganancia para los hombres. Entonces ese ha sido un poco nuestro discurso para llegar a directorios que muchas veces son resistentes al tema, porque no logran ver la desigualdad o porque la tienen demasiado incorporada, o también porque es difícil soltar los privilegios, porque finalmente ese es un tema súper importante de hablar en el caso de los varones, que tiene que ver con los privilegios. O sea, como yo que estoy en un directorio y que estoy aquí hace 10 años, 20 años, ¿qué tenemos que hacer para que llegue una mujer? Alguien tiene que salir. Entonces, ¿quién está dispuesto a salir? Ese es el costo que tiene también para los hombres pensar en estos temas. Entonces, hay que buscar ahí discursos que también puedan tocar la fibra de los varones, pero hoy día nosotros estamos como mostrando también que el tema de la igualdad de género es un imperativo, no es algo opcional. O sea, hoy día es mal visto que un directorio no esté dispuesto a incorporar alguna medida de igualdad de género.
o que algún directorio o un varón en un directorio no esté dispuesto o esté resistente, por ejemplo, a hablar de diversidad e inclusión. Hoy día eso no se puede, entonces también lo estamos instalando como un imperativo, como un desafío que tenemos que tomar hoy y que le toca tomar también a las personas que están hoy día tomando decisiones en la pirámide, digamos, de las organizaciones. Así que también esa ha sido una estrategia que nos ha dado resultados. Sí, en mi caso, y es porque tengo privilegio aquí en esta conversación y tengo un rol más privado y la empresa es mía. No, pero mi consejo es que de verdad es una súper buena pregunta, porque sin la alta dirección la verdad es que es el primer paso a la norma, o sea, y por algo es el primer paso a la norma, porque sin el apoyo de la alta dirección es bien difícil movilizar estos cambios, o sea, probablemente lo va a poder hacer, pero vamos, sigamos hasta el 2171, ¿cierto? Son cambios culturales súper difíciles. Pero personalmente creo que para hacer queques hay que romper huevos también. Creo que quizá una recomendación sería empezar a instalar esta temática, si no quiere ser de arriba para abajo, empecemos a instalarla de abajo para arriba también. O sea, he visto muy buenos resultados, más lentos, obviamente, pero he visto buenos resultados también cuando empiezan a armar grupos de hombres y mujeres o grupos de mujeres, quizás es como el primer paso, pero no sé si recomiendo tanto solo grupos de mujeres, pero he visto cuando hacen en empresas como grupos donde se empieza a unificar este sentimiento de que hay algo que hacer. Entonces, cuando se arman de repente grupos de mujeres o grupos por la equidad de género compuestos por hombres y mujeres dentro de una empresa, se empieza a tener voz de que ese cambio es necesario. Entonces, quizás movilizar desde ahí o si es que eso también es difícil, quizás desde recursos humanos empezar con una línea editorial en los comunicados, que empieza a concientizar. Yo creo que el primer paso también es concientizar, entonces quizás empezar a hablar, bueno, ¿qué son los estereotipos de género? Y ahí un comunicado se fue con eso, o una capacitación se fue con eso. Es un plano más largo, pero también quizás es un camino para ayudar si es que no sale de arriba hacia abajo, porque también es irreal pensar que si hombres, y aquí perdón si alguien se siente ofendido, pero si hombres siguen en la misma conversación con otros hombres, es muy poco probable que se produzcan cambios, porque no hay nadie que lo esté alertando. Y no sé si la alta dirección hoy día, o todas las altas direcciones hoy día, tienen la capacidad de mirar estos cambios sociales que han pasado y que no se han dado cuenta. Eso. Perfecto. Hay un par de acciones que podemos poner en práctica. También les recuerdo que si alguien quiere hacer algún comentario o alguna consulta abierta, puede levantar la mano abajo y yo les habilito el micrófono. Pero una última pregunta de las que pude recopilar, y tal vez, bueno, Karina nos adelantó un poco, pero ¿qué lecciones aprendidas hay en torno a la implementación de la norma? Tal vez también desde Cernamec, ¿ustedes cómo lo han visto en la ejecución también, o sea, en el apoyo a estas organizaciones, a estas empresas que han querido certificarse? ¿Qué lecciones aprendidas también tienen ustedes? Bueno, yo cortito porque acá las lecciones yo creo que son mucho más interesantes las de la Cari que tiene la experiencia en el cuerpo de la implementación, pero en nuestro caso desde el servicio, bueno, como lecciones para acercarnos más a las empresas y para poder motivar la implementación de la norma, nos hemos dado cuenta que hay diferentes actores que son claves para la implementación. Ya decía Karina, por ejemplo, el caso de la alta dirección. Es clave que podamos tener llegada a la alta dirección, pero también que podamos incorporar a, por ejemplo, sindicatos dentro de la conversación, que de repente como que se les cae el pelo a las empresas cuando uno dice hoy sindicatos, como que uno va a ir a quemar la empresa, pero la verdad es que no, la verdad es que no, los sindicatos son muy buenos aliados cuando uno quiere poner sobre la mesa, ¿cierto?, estos temas y cuando hay cierta resistencia también por parte de los directorios, así que consideramos que trabajar de la mano con los actores que pueden ser estratégicos dentro de la compañía y que pueden empujar los cambios es fundamental para poder promover la implementación. Ahí tomando lo que dice la Cari de cambiar un poco la lógica, de trabajar un poco ahora desde abajo hacia arriba, como presionando de que esto finalmente es una necesidad de las personas y que el fin que tiene es poder mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Así que
Ese ha sido un aprendizaje y por otro lado también la importancia de la sensibilización. Nosotros consideramos que es clave que nosotros podamos hacer un trabajo previo de preparación de la organización, de hablar de estos temas primero, porque es muy complejo que tú te decidas implementar una estrategia de trabajo como la que implica la norma, ¿cierto? Y los esfuerzos que implica, y también la inversión, porque también hay que invertir económicamente recursos, si es que no estás concientizada, concientizado o sensibilizado con los temas que vas a abordar, si no conoces el sentido. Entonces ahí también un aprendizaje ha sido dar harta vuelta a la sensibilización, hablar harto sobre las temáticas que aborda la norma, que a veces no son fáciles, pero ponerlo sobre la mesa para que luego quienes tomen la decisión de implementar lo hagan en serio y lo hagan con un compromiso real y teniendo en consideración todo lo que eso implica. Así que esos han sido como brevemente nuestros aprendizajes en este camino. Hoy a nivel individual, para mí el primer aprendizaje fue que yo también necesitaba, aunque sea gerenta, dueña, lo que queráis, también soy persona y también necesitaba la norma. Y fue un proceso personal para mí como bien extraño, porque el año pasado implementamos la norma y para mí siempre hubo motivación personal para poder sacarlo, seguir haciendo camino para la equidad de género, pero siempre lo vi como en otras personas, o sea, como que esto era beneficioso para la organización, etc. Y, por ejemplo, instalamos un procedimiento y acciones de corresponsabilidad y la primera persona que se lo ocupó fui yo. O sea, viví una situación para mí personal súper triste, estuve mal mucho tiempo, ahora a fin de año, y yo fui la primera persona que se pidió el permiso. Y la verdad es que me ha servido mucho para entender que lo que les comentaba arriba, o sea, esto tan cliché que suena del balance laboral, familiar y personal, o sea, en buen chileno, no sé si lo puedo decir o no, pero ya, estaba trabajando arduamente, lo voy a decir así para que suene bonito, por desarrollar todo lo laboral, pero lo familiar y lo personal era huevo. Entonces, también fue un espacio para, por ejemplo, cosas que empezamos a hacer con la norma, el tema de bloquear los almuerzos, el tema de que, por ejemplo, las reuniones tienen que terminar a cierta hora y no pueden pasar. A lo mejor pasa una o dos veces, pero no es la regla generalizada que yo pongo reuniones, por ejemplo, después de cierta hora. Y esas cosas, la verdad es que cuando yo las necesité, para mí fueron súper importantes porque tenía un equipo que lo había entendido también de esa forma. O sea, que tener un espacio personal de repente de introspección igual es importante. Y para mí fue una lección súper, como, ojalá no lo hubiese vivido, pero fue de verdad súper fuerte y como que tuve una organización para eso. Y después hubo otros procesos de duelo dentro del equipo y seguimos teniendo personas que se toman los permisos por duelo, por ejemplo, y que no son legales y que nosotros los extendimos. Esos han sido aprendizajes súper importantes. Bueno, y también todo lo que ya hemos conversado. O sea, esto de verdad es algo que beneficia a todos y todas y va a costar mucho. No es un trabajo fácil, pero yo creo que con cada procedimiento que se logra implementar es de verdad un avance, así que quizás también un aprendizaje es si es que no tienen quizás la espalda para poder avanzar con este proceso, quizás también empezar a dividir algunas tareas y veamos qué es lo que podemos hacer este año. Perfecto. Muchas gracias, Karina. Muchas Oye, gracias. ahí, perdón Cecilia, sumar que cuando la Cari dice permisos que no son legales, se refiere a que van más allá de la ley, no que son ilegales. Sí. Gracias, sí, va más allá. Un poco más allá, sí, súper. Gracias, chicas, les agradezco por su tiempo, por sus palabras, por sus ejemplos que fueron súper claros, así que espero que hayamos podido resolver la mayor cantidad de dudas posibles. De todas formas, Leslie nos dejó su contacto, Karina tal vez también nos puede dejar ahí un contacto por el chat, por cualquier cosa. Yo sé que están a disposición ahí para apoyar a las organizaciones que estaban presentes. A los participantes, muchas gracias también por el tiempo, por mantenerse a lo largo de toda esta conversación. Durante el día les vamos a hacer llegar una encuesta de satisfacción. Para nosotros también es súper importante cómo lo estamos haciendo, cómo podemos mejorar.
y es una forma también generosa de devolverle la mano también a nuestras relatoras para tener esa retroalimentación ellas también. Así que muchas gracias. Doy por terminada esta presentación y nada, un abrazo y les agradezco mucho a todos este tiempo que nos dimos hoy. Que estén muy bien, cuídense. Chao, que estén bien. Gracias por la invitación. Nos vemos. ¿Cómo estás?